Hoy sí, vamos a comenzar Gálatas capítulo 6. Ya es el final del libro y hoy vamos a terminar con este capítulo. Aquí en el inicio vamos a hablar un poco de lo que hablamos en el video anterior. Los gentiles temerosos de Dios no, no están libres de la ley. Eso lo vimos en el video anterior. Lo voy a repetir porque en el inicio de este capítulo 6 vamos a seguir tratando esta pregunta. Entonces, los gentiles no están eh, exentos de la ley, sino que están bajo un estándar de la Torá, bajo la Torá del Mesías. Es lo que vimos en el video anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el quinto capítulo de Gálatas, Pablo ve esta pregunta, hace esta pregunta inevitable que surge por la inclusión de los gentiles. A los gentiles ser incluidos dentro de la congregación. Entonces surge la pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los gentiles? ¿A qué están obligados? ¿Qué tipo de obligación tiene que asumir cada gentil de la Torá? Entonces repasemos lo que la Torá es para los gentiles temerosos de Dios. En Levítico 19:18 dice en él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. El hecho, esto es algo muy importante, el hecho de que el nombre de Dios ampare, rodee este mandamiento, es porque su nombre está en ese mandamiento. Romper ese mandamiento es atentar contra el nombre de Dios. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el mandamiento más grande según Yeshua. Después de amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estos mandamientos son los que acompañan la oración que nosotros conocemos como Shema. Yeshua enseñó que toda la Torá se resume en esos dos mandamientos. Pablo introduce a sus lectores gentiles a esta nueva gran esfera ética y moral de los mandamientos que regulan las relaciones morales entre las personas, las relaciones morales y éticas. Diciéndole de otra manera, asignó a que los mandamientos, amarás a tu prójimo, se los asignó a los gentiles creyentes temerosos de Dios. Pablo los está poniendo literalmente en ellos. Les está diciendo, esto es lo que es de ustedes. Ustedes tienen que responder a esta parte de la Torá del Mesías, como lo vimos eh, normalmente en la Biblia dice la ley de Cristo, es la Torá del Mesías.
todos los mandamientos del amor al prójimo están bajo esta sombra de amarás a tu prójimo, ya sea desde honrar a padre o madre, no cobrar interés a mi hermano si cuando le presto dinero, velar por los pobres, dejar que ellos vayan y recojan de, en la cosecha, en el campo, en los campos se deja cierta parte para que ellos puedan comer, velar por los huérfanos, las viudas y todos estos aspectos concernientes a la justicia, la misericordia y la bondad. Hay una vasta cantidad de mandamientos. De amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón y amar a tu prójimo, de ambos mandamientos está la Torá, de ahí baja, de ahí están, de ahí nacen, salen todos los mandamientos. Esa es la estructura de cómo está escrito el libro de Deuteronomio. Primero empieza hablando los mandamientos, el Shema, después vienen los mandamientos y después vienen el resto. Es una forma, es el estilo de cómo está la mente de Dios dándonos las instrucciones. Esa es la forma en que Dios nos da esas instrucciones. En Gálatas 5:19 al 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí prácticamente Pablo está poniendo una prohibición. No a todo esto, no a esta lista. O sea, hay una prohibición clarísima. Y no es una prohibición exclusiva para los gentiles, no. Es una prohibición para todos los hijos de Dios, para todo el pueblo de Dios. Por eso cuando veíamos la semana pasada en Ezequiel 36, que el profeta vino y dijo que nos iba a dar, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Veíamos cómo esta era una profecía mesiánica la semana pasada. Asimismo, la Torá dice que no prohíbe o no restringe el fruto del Espíritu Santo. En cambio de esto, no hay restricción, hay que hacer todo lo que se pueda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, no hay ley. Y aquí es donde empieza Gálatas 6:1,
todavía abordando esta pregunta que traemos desde el capítulo 5, de qué obligación tienen los gentiles con la Torá. Entonces empezamos a leer el versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguno os es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me gusta mucho la forma en que Pablo está introduciendo este versículo porque, si tú que eres espiritual, restáuralo. Ya decíamos que el que anda en el espíritu es el que anda caminando con el Espíritu Santo en la Torá. Y aquí dice, tú que andas caminando en el Espíritu, restáuralo. Hay una obligación de restaurar al hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado a la tarea de restaurar a alguien cuando peca? Si eso lo hemos hecho antes, lo hemos hecho antes, es algo que el Espíritu ha abordado. El Espíritu Santo nos ha dado para que lo hagamos. Cuando Él dijo, vosotros que sois espirituales, eso quiere decir que nosotros que caminamos en el Espíritu Santo, tenemos que hacer eso. En otras palabras, nosotros o ustedes que están siendo guiados en la santidad del fruto del Espíritu Santo, llenos de bondad, restauren a su hermano. Esto es un mandamiento directo y categórico de la Torá. De ahí viene. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Este mandamiento es parte de esos que están bajo la sombra de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como dice la Torá. El temeroso de Dios debe odiar, o mejor dicho, no debe odiar a su hermano. Debe odiar el pecado, pero no debe odiar a su hermano. Él debe corregirlo en el caso de que peque, pero lo debe hacer con cuidado para que no incurra en pecado. Aquí, de hecho, da una instrucción muy específica. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, que tú también caigas en el pecado. En ambas escrituras, en Levítico 19:17 y Gálatas 6:1, en ambas está el sentido primordial de comunidad de dar cuentas con las normas establecidas. Y esta es una forma de dar cuentas a Dios, restaurando al hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado a la tarea de restaurar a nuestro hermano cuando peca? ¿Cuántas veces hemos llegado a él, a ayudarlo? Es nuestra obligación. Es nuestra responsabilidad acercarnos a nuestro hermano. Si nosotros andamos en la Torá, si nosotros andamos en el temor de Dios, eso no va a ser ningún problema. Si nosotros andamos en el Espíritu,
no va a ser ningún problema. En ningún Pablo, perdón, en ningún momento Pablo, cuando le habla a los gentiles, les dice, gentiles, no se preocupen, ustedes que no son judíos, no se preocupen por los mandamientos de la Torá. Solo hagan lo que el Espíritu les guía a hacer. Eso no está en ningún lado en la Biblia. Entonces, no tengan o mejor dicho, tengan la libertad de acercarse a la Torá. Porque si nosotros fuéramos guiados por el Espíritu, simplemente Pablo, si eso fuera así, entonces Pablo no tendría ninguna base para decir, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre. Si nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu para caminar bajo los preceptos, los mandamientos que ya residen en nuestro corazón de carne, entonces nosotros tenemos la obligación de acercarnos a nuestro hermano a restaurarlo, porque estamos bajo la dirección y no estamos tomando una revelación privada. ¿Quién podría decir si esa revelación privada que constituye una transgresión o no, si la persona dice, yo solo recibo órdenes del Espíritu Santo? Pero ¿quién podría comprobar eso en los mandamientos de Dios? Y si fuera el caso de que un creyente gentil no tuviera ninguna obligación de la Torá, ¿cómo podría alguien decir si ha cometido pecado o no? ¿O qué falta? ¿Y cómo esos que son espirituales podrían juzgar si él ha caído en una falta? Si yo soy espiritual y ando en el Espíritu, es porque conozco cuando mi hermano cae en pecado. Gálatas 6:1 impulsa a la comunidad a que funcione bajo normas, bajo estándares de principios éticos y morales y espirituales de la Torá. Como por ejemplo, corrigiendo al hermano. No es fácil reprender o corregir, no es fácil restaurar al hermano que ha caído en alguna transgresión. Es apropiado tomar algunos consejos antes de hacerlo. Este mandamiento aplica solo cuando ocurre una falta moral muy grave. Eso quiere decir que porque pecó en una cosa muy pequeña, yo le voy a ir a corregir. Hay cosas que no hay necesidad de corregirlas. Hay cosas que sí hay necesidad de corregirlas. El único ejemplo de tal naturaleza que tenemos de Pablo es el del hombre que inició una relación con una mujer casada con su padre. Es un asunto público. Es un asunto que afecta a la comunidad. Y además es una clara violación de la Torá. No era algo ligero. Era algo sumamente fuerte. Si lo hiciéramos por cosas ligeras, los unos a los otros, eso afectaría mucho nuestro compañerismo y terminaríamos en caos. Las amonestaciones de Pablo son para traer corrección cuando algo grave sucede. El mandamiento para corregir a alguien aplica a un nivel comunal y este nivel es el que Pablo está señalando.
El mismo Yeshua nos instruye a corregir a nuestro hermano en Mateo 18. Comenzando, nos anima a que vayamos con nuestro hermano en privado, que tengamos una conversación privada, haciéndole ver en qué está incurriendo. Y si es necesario, como segunda instancia, trayendo un testigo, y si no, llevar el caso a los ancianos. Esto solo es en el caso de una transgresión indignante y ofensiva. El mandamiento para reprender al hermano no es de ofensas emocionales, a menos que tengamos una idea equivocada de lo que Pablo dijo. El versículo 2 del capítulo 6 dice: llevad los unos las cargas de los otros. Y aquí está. Y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid la Torá de Cristo. Él ya nos dijo cuál es esa ley. La Torá del Mesías. ¿Qué quiso decir Pablo con la ley de Cristo? ¿Cuál era la Torá del Mesías? En las enseñanzas tradicionales cristianas se difunde que Yeshua reemplazó la Torá de Moisés con la Torá de Cristo. Es lo contrario, la Torá del Mesías no es una Torá distinta o una Torá que reemplaza, sino que presenta una repriorización, una nueva, retomarlo y repriorizarlo. Es una repriorización de la Torá bajo los principios del Mesías, donde todos los mandamientos manan de estos dos grandes mandamientos que hemos hablado: el amor a Dios y el amor al prójimo. En Mateo 22, 36 al 40, ahí está la Torá del Mesías, donde le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor es el principio definitivo y fundamental de la expresión de la Torá del Mesías. En eso consiste esta repriorización de la Torá. Haciéndolo, tomándolo, considerándonos nosotros y actuando en amor. La Torá del Mesías comienza con el amor. Comienza con el amor a Dios y luego con el amor al prójimo. El resto de los mandamientos de la Torá dependen de dos amores. Jacobo, el hermano del Mesías, lo llama la Torá real. Santiago o Jacobo 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, la ley del rey, la Torá del rey, la Torá real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Al reprender a un hermano o una hermana que ha caído en algún pecado, la forma de hacerlo es con amor, con misericordia, cargando la carga que Él tiene, de la misma forma que Yeshua cargó nuestras cargas. Yeshua cargó nuestras cargas con amor. Ahora la Torá está siendo trasladada a nosotros para que nosotros en amor caminemos hacia restaurar, hacia relacionarnos con nuestro prójimo. Pablo advierte a sus lectores que no se vean a sí mismos como justos. No quería que nos comparáramos con otros pensando que somos más espirituales, sino que nos probáramos los unos a los otros. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es el versículo 3. El 4 dice, pero que cada uno se examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro. Si después de medir sobriamente su progreso espiritual resulta un hombre que verdaderamente camina y crece en obediencia, entonces tiene algo de qué alegrarse. No se debe autocongratularse uno a sí mismo por ser más justo que los demás. No nos tenemos que echar flores nosotros mismos, porque cada uno llevará su propia carga. Esto pareciera contradecir lo que dijo de llevar las cargas de los demás. Por un lado, Pablo dijo, cada uno lleve su carga propia. Por el otro, él dijo, lleven las cargas de los demás. ¿Debemos cargar las cargas de los demás o cada uno debe cargar su propia carga? Cuando se trata de amar al prójimo y corregirlo, debemos llevar sus cargas. Lo repito, cuando se trata de amar al prójimo y corregirlo, restaurarlo, debemos llevar sus cargas. Cuando se trata de medir nuestra propia justicia y espiritualidad, no debemos compararnos con nadie. Y cada quien debe de llevar su propia carga. Por ejemplo, podemos mirar a nuestro hermano y ver que su temperamento es de ira y es equivocado. Podríamos pensar, yo soy paciente y bondadoso, no como mi hermano que es una persona malhumorada, gruñona, se irrita, se enoja por cualquier cosa, somata las cosas, etc. Analizarlo de esa forma es injusto, porque yo no soy él. Si yo fuera él, yo no tendría, o mejor dicho, si yo fuera él, yo tendría los mismos impulsos que él, los mismos arranques, la misma química y balance neurológico, su misma circunstancia social y naturaleza. La misma ira yo la tendría. Tal vez él tenga una predisposición natural para ser cascarrabioso que yo no tengo. Lo que yo no llego a realizar es que por su enfermiza naturaleza, él debe trabajar muchísimo más duro para ser bondadoso. Para mí podría ser algo natural y no tendría mucho mérito real cuando yo hago cosas buenas naturalmente. Yo tengo el don y a mí me sale, me fluye, me sale.
aunque los demás piensen que yo soy más bondadoso, más gentil que Él es el que está haciendo el esfuerzo más grande para ser bondadoso. Él está haciendo aún un esfuerzo muchísimo más grande que yo para lograr llegar al punto de la bondad. El Padre, quien ve las cosas desde lo secreto, lo va a recompensar a Él. Va a recompensar su esfuerzo. Pero para mí no habrá mucha recompensa, porque yo hice lo que sin esfuerzo me sale a hacer. Al final, mi hermano, que es airado, muy irritado, y logra un esfuerzo espiritual mucho mejor que el mío. Trabajó mucho mejor que yo para lograrlo. Y esto es un ejemplo de lo que significa cada uno lleve su propia carga. Cada uno tiene su canasto de cosas que llevar. Cada uno fluye dependiendo de cada quien. No puedo compararme con los demás porque cada quien es distinto, cada quien es diferente. Dichos como hay que darle el beneficio de la duda, no critiques a nadie hasta que tú estés en sus zapatos, eso aplica en estos casos. Pablo instruyó que llevemos las cargas de los demás. Si veo a mi hermano en pecado, debo entender primero, principalmente, que él lleva ya una carga. Antes de corregir o criticar, debo realizar que yo también tengo mis faltas. Si yo fuera él, posiblemente tuviera las mismas faltas. Y este es el principio básico de empatía. Y una paráfrasis de la enseñanza fundamental del Mesías dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Y esas son enseñanzas muy básicas y fundamentales que vienen directamente de la Torá para nosotros, los gentiles, los que queremos cumplir con la ley real, los que queremos llevar la Torá del Mesías, o, como dice en la mayoría de las Biblias en español, la ley de Cristo. Empatía es la habilidad de proyectarme conscientemente en el lugar, de ponerme yo en el lugar de otra persona y ver el mundo con sus ojos, con los ojos de esa persona. Y por lo menos intentar hacerlo para poder entenderlo y tener empatía. ¿Qué diferencia hay en lo que Yeshua está colocando en nosotros en cuanto a cómo responder a los mandamientos de la Torá? El amor. Restaurar a un hermano que ha pecado es un proceso que es delicado, porque la Torá también prohíbe avergonzar y humillar a los demás. Yeshua compara el avergonzar a alguien como matar. También en el Talmud lo describe concisamente. El que publica las vergüenzas de su prójimo es como el que derrama sangre. En Levítico 25:17 dice: así que no os hagáis mal uno a otro,
sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí otra vez, un mandamiento donde está puesto el nombre de Dios. Un mandamiento que al quebrantarlo nos metemos en problemas con Dios directamente. También en el texto en hebreo, en Levítico 19:17, dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. El verbo reprender, que está aquí, en hebreo es jojeach tojiach. Se repite para enfatizar. Un sabio judío llamado Baal Shem Tov enseñó que la doble expresión muestra cómo uno debe entender el mandamiento de no criticar a alguien. Primero uno debe corregirse a sí mismo y ver sus faltas para tener empatía por las faltas del prójimo. Esta frase en particular de Baal Shem Tov se alinea a las enseñanzas de Yeshua. Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Antes de llegar yo a mi hermano, antes de corregir yo a mi hermano, tengo que verme yo a mí mismo. Aquí Pablo está amarrando ese mandamiento con las enseñanzas de Yeshua mismo, con las enseñanzas de la Torá misma. Todo esto se puede hacer porque el amor es el ingrediente principal. El apóstol Pedro dice, sobre todo ser fervientes en vuestro amor, los unos a los otros, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Aunque sea un mandamiento para reprender al prójimo y restaurarlo en el caso que ha sido sorprendido en una transgresión, el amor cubre multitud de pecados. Por ejemplo, cuando Noé se emborrachó y estaba desnudo, un hijo lo divulgó a los demás, pero los otros dos cubrieron la desnudez de su padre, caminando hacia atrás, o sea, no viéndolo, para evitar ver la vergüenza del papá. El amor cubre multitud de pecados. Este también es un principio de amor. Primera de Corintios 13:7, Pablo escribió, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él está actuando en base al amor. Pablo recordó a los Gálatas la obligación de apoyar a los que enseñaban la palabra. En Gálatas 6:6 dice, y al que
se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña, con el que le enseña. Yeshua decía, el obrero es digno de su salario. Esto también es un principio derivado de la Torá que llama al pueblo a diezmar para mantener a los levitas. Pero de la misma forma, los profetas recibían apoyo de la comunidad. Además, la Torá nos pide que recompensemos al que trabaja justamente. Pablo sabía que el ignorante e inestable torcería las palabras para su propia maldición. Él sabía que algunos tomarían sus declaraciones acerca de los gentiles que no estaban bajo la ley como una licencia para pecar. Así que Pablo decidió asegurarse, transmitirle a los gentiles creyentes de Galacia a que ellos estaban bajo la ley real, bajo la ley de Cristo, bajo la Torá. Es la misma ley aplicada con amor. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Declarar que podemos pecar libremente sin ninguna consecuencia es burlarse de Dios, es burlarse, como ya vimos, del nombre de Dios, quien juzga al mundo justamente y retribuye a cada hombre de acuerdo a lo que ha hecho. Pablo contrasta estos dos tipos de siembra, un hombre que siembra para su propia carne y el otro hombre que siembra para el espíritu. El que siembra para la carne lo hace satisfaciendo los deseos de su propia carne. Esto quiere decir cometiendo hechos de la carne. En Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están violando la Torá. Porque Él ha sembrado las obras de la carne, también cosechará corrupción de la carne y no heredará el reino venidero. Es una advertencia a los gentiles. El que siembra en el Espíritu, por el contrario, está sembrando en el fruto del Espíritu. Como lo leímos en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Como dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que verdaderamente pertenece a Yeshua crucifica la carne con sus pasiones y sus deseos y vive por el Espíritu y anda o camina por el Espíritu, como dice en Gálatas 5:24-25. El que no lo haga, gentiles,
cosechará corrupción. Imitará la resurrección de los justos. La imitará. Y encarará el juicio final. El que ande en la carne es un impostor justo. Pablo expresó una advertencia muy seria al final de la carta para que nadie se atreva a interpretar sus palabras para adquirir la libertad de no guardar la Torá. Aunque ya argumentó en contra de la obligación de los gentiles creyentes de someterse a la circuncisión para convertirse en judío y tomar las obras de la ley que corresponden al pueblo judío. En ninguna manera promovió algún tipo de exención a los temerosos de Dios para abstenerse de guardar la Torá. Ninguno está exento. ¿Y por qué? Porque son principios universales. Animó a los gentiles creyentes diciendo: y no nos cansaremos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. El tiempo señalado en la resurrección de los muertos que Él ha compartido, ellos lo compartirán también con Israel. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y aquí Pablo empieza ya a despedirse, a cerrar su carta. Él se despide con su puño y letra y señala las motivaciones, está haciéndolo señalando las motivaciones de los perturbadores, de los fascinadores, y establece una instrucción halágica para sus seguidores. Establece una instrucción. Todas las cartas de Pablo vienen con un saludo en el principio y una firma de despedida al final. En el final de sus cartas, Pablo cierra con algunos comentarios, saludando a algunos que conoce o quizás agradeciéndole a otro o haciendo una petición por que oren por algo. Y luego cierra y viene una bendición final de gracia y de paz. Ese es un rasgo definitivo en sus finales. Eso es lo que los estudiosos llaman, ese es su autógrafo. En ese final de cada carta, él firma con su autógrafo, con su puño y letra. Justo hasta este punto, hay un escriba escribiendo su carta en su nombre mientras él está dictando. Pero al final, ya al punto de cerrar, él es el que firma. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 21 y 24. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 4:18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. En Filemón 1:19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún a tú mismo te me debes a mí.
En Segunda de Tesalonicenses también él dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Y esa es la forma, ese es el autógrafo, ese es cómo Pablo va terminando sus cartas. En Gálatas 6:11 encontramos que su saludo final comienza y él escribe, mirad con qué letras tan grandes os escribo con mi propia mano. Y muchos especulan que es porque no veía mucho y por lo que le sucedió cuando se encontró con Yeshua camino a Damasco, que tenía mala vista. En Génesis 6:12 dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Aquí Pablo vuelve a tomar el tema en despidiéndose. Pablo incursa en la motivación de los perturbadores, de los fascinadores. Él se pregunta a sí mismo, ¿qué era lo que motiva a esta gente para ejercer tal influencia? ¿Qué agenda tienen ellos? Y hace un señalamiento justo al despedirse de su motivación. Él piensa que los perturbadores simplemente trataban de hacer un caso para exaltarse y agradar a otros en la carne. Eso quiere decir quedar bien ante los ojos de los demás. Para ellos era muy importante que los hombres les dieran reconocimiento y ser reconocidos por los hombres. Tristemente, la mayoría funciona así, porque quieren quedar bien ante los demás antes de obedecer a Dios. La preocupación que ellos tenían iba en esa línea de su prestigio. Era muy importante lucir bien ante toda la comunidad. Querían influenciar a los temerosos de Dios al punto de hacer que se sometieran a la conversión para que ellos pudieran también lucir bien. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Yeshua. Si ellos no fueran creyentes en el Mesías, ¿por qué estarían preocupados que los gentiles temerosos de Dios fueran perseguidos a causa de la cruz de Yeshua? Ellos creían en Yeshua. Esto explica la motivación por la cual tratan de convencerlos a que se sometan al proceso. Ellos eran creyentes prosélitos. Ellos creían en Yeshua. Y su relación con los gentiles temerosos de Dios se veía afectada. Afectaría su credibilidad delante de la comunidad. La comunidad judía a la que pertenecían podrían verlos con sospecha por la interacción con ellos. Estaban bajo una enorme presión social por su fe en el Mesías, cosa que los ponía en la posibilidad de ser perseguidos a causa de la cruz del Mesías. Ellos no querían ser perseguidos a causa de la cruz del Mesías. Las aguas estaban calmadas. Creían en el Mesías, pero como los otros no se sometían al proceso, ellos se veían afectados porque ellos no se convertían al judaísmo. Ellos no querían ser perseguidos.
dentro de la comunidad. Cuando oímos que alguien está siendo perseguido por la cruz, asumimos que está siendo perseguido por la fe en el Mesías. Si fuera así, ¿cómo influiría en los temerosos de Dios para que también asumieran la circuncisión y el estatus judío y ser aliviada esa persecución? Los fascinadores no estaban renunciando a la fe en el Mesías, ni tampoco se lo estaban requiriendo a los temerosos de Dios. Solo los estaban presionando para que se convirtieran totalmente al judaísmo. Pablo lo explicó, lo que quería decir ser perseguidos por la cruz en Gálatas 5:11. En los días de Pablo, la piedra de tropiezo en este tema no era en sí la cruz misma, ni tenía que ver con en absoluto de que Yeshua había sufrido y muerto por nosotros. Eso era aceptable, aunque una interpretación radical de la profecía de Isaías 53 y otras más no mucho le gustaba. Pero la cruz no había sido asociada con una religión opuesta llamada cristianismo. En los días de Pablo y en su terminología, la ofensa de la cruz era la idea ofensiva de la inclusión de los gentiles. Esa era la parte ofensiva, que los gentiles estaban fluyendo a la comunidad en cantidades grandes. Y ese era el mensaje que le daba problema a Pablo a donde quiera que él iba. Pablo describió lo que había sufrido. En 2 Corintios 11:23 dice, ¿son servidores de Cristo? ¿Hablo como que si hubiera perdido el juicio? Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos y 39 azotes. 5 veces he recibido eso. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. ¿Qué querrá decir eso? Eso no fue por predicar de que Yeshua era el Mesías, sino por predicar de la oportunidad de la salvación universal para que todos creyeran, al judío primeramente y al gentil. Pablo traía a los gentiles a la sinagoga y ofrecía un espacio de sentarse a la mesa como un coheredero con Israel, conciudadano, hijo de Abraham por la fe. Ese era el mensaje impopular, cargado con esa fuerte persecución. Y los fascinadores evitaban la persecución, lavándose las manos del mensaje de Pablo y animando a los temerosos de Dios a que se convirtieran. Entonces en Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Si los prosélitos, los fascinadores que le llamamos, o los perturbadores, si los prosélitos creyentes hubieran logrado que los gentiles temerosos de Dios se convirtieran, hubieran eliminado la incomodidad de la presión interna dentro de la comunidad. Los líderes de la sinagoga y del resto de la comunidad hubieran lucido perfectamente bien. Hubieran mantenido la teología normal y anulado la incómoda tensión del sentido dual de la relación en la comunidad. Y Pablo acertaba que los fascinadores no
guardaban la Torá, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Seguramente los prosélitos observaban la Torá, como lo decía en Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Y así lo veía Pablo. Y también es la perspectiva de la Torá, pero no era siempre la perspectiva de los prosélitos. Pablo estaba atacando la perspectiva de una vez salvo, siempre salvo, que es lo que conocemos como la gracia barata. La teología de todo Israel tiene un lugar en el mundo venidero del otro lado. Es lo mismo. Consideremos Romanos 2, donde Pablo escribió directamente a los que muchos pudieron haber sido gentiles prosélitos en Roma. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no debes robar, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Eso es lo que estábamos viendo en el principio. El nombre de Dios es el que resulta ser blasfemado. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Ese es el caso. De eso se trata la situación. Las personas fácilmente tienden a institucionalizarse. Institucionalizan su estatus haciendo a un lado la obediencia y la relación con Dios. Un cristiano se dice a sí mismo, soy cristiano, he sido bautizado y no tengo por qué preocuparme. Lo mismo pasa con los prosélitos en Roma y Galacia. Después de volverse judíos, los prosélitos son absorbidos por una liturgia espiritual, como diciendo, ya alcancé mi meta, ya llegué, no tengo de qué preocuparme. Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz. Yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación. Al respecto, ¿quién entrará al reino de los cielos? ¿Quién heredará la vida eterna? ¿Quién obtendrá la resurrección de los muertos? Pablo dijo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo no estaba quitando el valor de ser judío, ni desacreditando al que se volvió judío, ni estaba diciendo que las distinciones entre judíos y gentiles no importan. Él simplemente estaba hablando acerca del asunto de la salvación y la relación con Dios. Dios no tiene favoritos. Se trata de juzgar las almas. Lo único que tiene valor es que seamos una nueva creación. Entonces Pablo usa esa frase, nueva creación, aludiendo a Eva, la esposa de Adán, la primera mujer. Eva, Java, es la única nueva creación que Dios formó después de haber completado los cielos y la tierra. Dios la formó de la carne de Adán y se la presentó como una nueva creación, la primera mujer. Esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, dijo Adán. Pablo tocó esta historia y dijo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para una mujer la circuncisión ni la incircuncisión no es nada. Es totalmente irrelevante. Hablando espiritualmente, los creyentes somos una nueva creación, formados del cuerpo del Mesías. Acerca de nuestra salvación y el estatus ante Dios, la circuncisión es irrelevante. O la incircuncisión también. Pablo dio esa instrucción para los discípulos. No deben considerar el estatus de cada uno en el reino como base para determinar si son judíos o gentiles. Por lo contrario, lo importante es si han entrado o no en el Mesías y se han vuelto una nueva creación en el Mesías. Esta nueva creación no se define como judío y gentil, ni hombre o mujer, ni esclavo ni libre. Aunque puede ser que esas cosas no sea la idea central de la nueva criatura. La nueva identidad de la nueva criatura es que somos hijos de Dios. La instrucción supone ser esa halajá que Pablo dio a la congregación, esa instrucción específica. Ustedes son en el Mesías una nueva creación. Y los que andan conforme a esta halajá, a esta regla, a esta nueva instrucción, ustedes que andan bajo esta regla, esta halajá, paz y misericordia sea sobre ustedes y sobre el Israel de Dios. Algunas de las traducciones de Gálatas puntualizan: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, asumiendo el concepto teológico que Pablo nunca llamaría a los gentiles creyentes Israel. Hay una versión en inglés que se sale de la traducción para enfatizar en esto y tener mucho cuidado. Y lo dice así: y los que anden de acuerdo a esta regla, paz y misericordia sea sobre ustedes
y también sobre el pueblo judío, el Israel de Dios. Todavía se va un poco más para asegurarse de que los gentiles no son llamados el Israel de Dios. Y esto es muy importante, porque hay muchas interpretaciones que hacen esta misma aclaración, porque desde muy temprano la iglesia ha visto este versículo como el Israel, ya que ya no es el Israel de Dios, y que desde ese momento en adelante el Israel de Dios son los cristianos, alimentando el fuego de la teología de la sustitución, donde el cristianismo se vuelve el nuevo Israel escatológico. Hay un señor que se llama Justino Mártir. Es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la iglesia. Al hacer uso de la razón, porque antes de nada, antes de ser cristiano, él fue filósofo para defender su fe. También estableció bases para desarrollar la historia de la teología, ya que expuso la idea del plan divino de salvación a lo largo de los tiempos y cuyo fin es y será la gloria de Dios. En su apologética cristiana, el diálogo con Trifón, escribe al principio del segundo siglo. Pues nosotros que hemos sido guiados por Dios a través de este Cristo crucificado, somos el verdadero Israel de Dios, como descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham. A mí me dio risa cuando vi esto, porque es como que los nombres están en un orden equivocado. El alambrado está hecho de otra forma. La Biblia nunca habla así. Pero este hombre era Justino, antes de ser cristiano, era filósofo. Anduvo aprendiendo filosofía de Grecia antes de nada y después se volvió cristiano. Y él decía cosas como: el cristianismo es libertad y el judaísmo es esclavitud. Cerca del año 165, después de Yeshua, Justino se enfrentó en Roma al filósofo cínico Crescencio en un debate y poco después fue arrestado por el cargo de, miren qué interesante este cargo, él practicaba una religión no autorizada. ¿Y qué pasó? Fue condenado a muerte. Lo decapitaron con 6 de sus estudiantes. Entonces, de acuerdo a las interpretaciones iniciales del cristianismo, los judíos ya no eran el Israel de Dios, como lo decía Justino Mártir, Marción y otros padres de la iglesia que comenzaron esta narrativa que ha afectado tanto a través de los siglos. Según ellos, la iglesia sería el nuevo Israel. Pero Pablo nunca dijo eso. Él nunca lo mencionó. Ni siquiera sugirió que los cristianos habían reemplazado a los judíos como el nuevo Israel. No estaba haciendo diferenciaciones o comparaciones entre judíos y gentiles creyentes en Gálatas. No estaba haciendo. La teología de Pablo ha sido que los gentiles creyentes han venido a ser, a través de la asociación con el Mesías, parte de la comunidad de Israel, el Israel de Dios. Ese es el Evangelio. Todo el enfoque de Gálatas
ha demostrado que los gentiles creyentes son hijos de Abraham por fe y que su estatus de gentiles incircuncisos no debe ser base para excluirlos de Israel. En Romanos 11, Efesios 2 y en otras escrituras, Pablo describe a los gentiles como parte de Israel, mencionando su inclusión como gentiles creyentes siendo injertados en Israel, siendo coherederos con ciudadanos de la gran comunidad de Israel, de la República, según algunos han traducido. Pablo usa esa misma terminología aquí. Nunca se refirió a los gentiles creyentes como un nuevo Israel, ni tampoco los llamó judíos a estos nuevos creyentes, gentiles, temerosos de Dios. Él incluyó a los gentiles en lo que se llamaba el Estado Libre Asociado. Ese es el nombre que traduce politeia. Esa es la palabra griega, que es la ciudadanía o la república, el Estado asociado de Israel. Digo asociado porque los gentiles han entrado. Efesios 2:12 dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y a las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero no os llama israelitas ni judíos. Pablo considera a los gentiles como ramas silvestres injertadas en la nación de Israel. En 1 Corintios 10:18 dice, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? Pablo hace una clara distinción entre los corintios gentiles y el pueblo de Israel, el natural y el físico Israel. El Israel de Dios es la comunidad escatológica de Israel. Este es el misterio resuelto, el evangelio, cómo vienen a unirse. Es increíble que mucha gente lo rechaza. Él consideraba a los gentiles creyentes temerosos de Dios como es una parte espiritual de Israel, la parte de la fe. Hijos de Abraham por fe. No es una relación en la carne, ni natural ni legal, sino que pertenece al reino de fe. Es un asunto del espíritu y parte de la herencia del Mesías. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Y Pablo afirmaba llevar esas marcas, ese estigma, esas marcas en su cuerpo. La estigmata se refiere, esa es la palabra griega, se refiere a los sellos o marcas que él llevaba en su cuerpo, como un esclavo, un tatuaje. Algunas asociaciones conllevan un estigma. Nadie quiere ser estigmatizado, ya que normalmente conlleva mala fama. Pablo decía que él llevaba en su cuerpo el estigma. Algunos han hecho la insensata sugerencia de que Pablo y los primeros apóstoles tenían tatuajes. Y esa es una clara, evidente violación de la Torá.
Las marcas de Pablo eran las heridas del Mesías provocadas por las innumerables palizas que hemos ya mencionado. Y con estas palabras es que Pablo está cerrando. Pablo dice que los gentiles creyentes temerosos de Dios, a menos que los perturbadores estén dispuestos a poner sus cuerpos por ustedes, como yo he estado dispuesto a poner mi cuerpo por ustedes, no dejen que les causen problemas. En otro pasaje dice, escribiendo a los gentiles en Colosas, dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y así Pablo cierra con su bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vuestro espíritu.